Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de cuarto grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.1, suma de números decimales hasta las décimas sin llevar. Antes de explicar la temática, chicos, vamos a explicar el recuerda y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribe en el recuadro de la tenaza derecha, la que tenemos aquí, la que tenemos aquí y la que tenemos aquí, la aproximación del número, o sea, del número a la centésima. Cuando nos dice a la centésima nos está refiriendo a esta. Y se darán cuenta de que el número que sigue es menor que 5, por lo tanto no se puede aproximar y así nos va a quedar la respuesta, 5.62. Ahora, en el siguiente, siempre la aproximación del número a la centésima, que sería a este, y nos vamos a dar cuenta de que el que le sigue es mayor que 5, por lo tanto se debe aproximar como de que sumemos 1 a este 5. ¿Cuánto es 5 más 1? Es 6. Entonces me va a quedar 0.76. Ahora, en el siguiente, a la centésima, siempre la aproximación a la centésima de acuerdo a la tenaza derecha. La centésima es este, pero nos vamos a dar cuenta de que el que le sigue es menor que 5, por lo tanto no se puede aproximar y la respuesta nos va a quedar así, 2.56. Ahora, continuando con la explicación, pues nos dice de que en la tenaza izquierda la aproximación siempre del número, pero en este caso a la décima, o sea, a este. Y nos vamos a dar cuenta de que el que le sigue es menor que 5, por lo tanto no se puede aproximar y así nos va a quedar la respuesta. En el siguiente, la aproximación a la décima, de acuerdo a lo que nos dice en la tenaza izquierda, la aproximación a la décima, que sería a este. Y nos vamos a dar cuenta de que el que le sigue es 5. Y como no hay que perder de vista de que para aproximar tiene que ser el que le sigue ya sea 5 o mayor que 5. Y como es 5, entonces se puede aproximar. ¿Cómo? Sumándole 1. O sea, 7 más 1 es 8. Me va a quedar 0.8. Ahora, y en el último, siempre la aproximación a las décimas, y el que le sigue como es mayor que 5, entonces se puede aproximar como hay que sumarle 1 a este 5. ¿Cuánto es 5 más 1? Es 6. Entonces me va a quedar 2.6. Y esta sería la respectiva respuesta del recuerda. Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad vamos a explicar el resuelve y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No hay que perder de vista de que los pasos para sumar números decimales son: primer paso, colocar los números de acuerdo a su valor posicional. Segundo paso, sumar décima con décima. Y tercer paso, sumar unidades con unidades. Y colocar en la respuesta el punto decimal abajo de los otros puntos. Ahora, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. En el problema dice de que encuentra el camino que debe seguir el conejo, el que tenemos aquí, ¿para qué? Para hallar su zanahoria. Él solo debe pasar por las casillas que contengan las respuestas de la siguiente suma. Ahora, venimos nosotros y vamos a empezar primero con el literal A. Primer paso, vamos a colocar según su valor posicional. Este serían las unidades, el punto y las décimas. Unidades, punto y las décimas. Segundo paso, vamos a sumar décima con décima. Me queda aquí 4 porque 3 más 1, 4. Y luego las unidades con unidades. 2 más 1 es 3. Y por último, ubicamos el punto debajo de los otros. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál sería el primer camino que debe de seguir? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces tiene que ir hacia abajo. Ahora,
Continuando con la explicación, pues en el literal B siempre colocando lo que son los valores posicionales, las unidades, el punto y las décimas. Las unidades, punto y las décimas. Segundo paso, vamos a sumar las décimas con décimas. 4 más 1 es 5. Y luego tercer paso, sumar las unidades con las unidades, que me va a dar 7. Y por último se ubica el punto debajo de los otros. Ahí lo tenemos. Y si nosotros comparamos la respuesta, nos vamos a dar cuenta de que luego el conejo tiene que ir hacia ahí, ¿verdad? Tiene que ir hacia ese lado. Ahora, dicho de otra forma, a la derecha de nuestra pantalla. Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues en el literal C siempre colocando su valor posicional, estamos hablando de las unidades, punto y las décimas. Unidades, punto y las décimas. Segundo paso, vamos a sumar las décimas con décima. 6 más 2 es 8. Y como tercer paso vamos a sumar las unidades con las unidades, me da 4. Y por último se coloca lo que es el punto decimal debajo de los otros. Ahí lo tenemos. Ahora, si nosotros comparamos la respuesta, el conejo tiene que ir hacia abajo después. Ahí lo tenemos. Ahora, el siguiente, en el literal D, colocamos siempre el valor posicional, ¿verdad? De los números, como por ejemplo, las unidades, punto, décima. Unidades, punto, décima. Segundo paso, vamos a sumar las décimas con décima. 1 más 1 es 2. Luego las unidades con unidades, me va a quedar aquí 0. Y por último se ubica el punto decimal debajo de los otros. Ahora, si nosotros comparamos, el conejo debe de ir hacia abajo. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso del literal E, siempre colocando las unidades y las décimas, unidades, décima. Segundo paso, sumar las décimas con décima. 1 más 2 es 3. Tercer paso, sumar las unidades con unidades. 3 más 2 es 5. Y por último se coloca el punto decimal debajo de los otros. Ahora, ¿hacia dónde debe de ir el conejo? Aquí tenemos la respuesta. Hacia la derecha. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y hacemos el literal F. Siempre colocando las unidades, punto, décima, unidades, punto, décima. Luego sumamos las décimas con décimas. 5 más 3 es 8. Y luego, siguiente paso, las unidades con unidades. 6 más 0 es 6. Y por último se coloca el punto decimal debajo de los otros. Ahí lo tenemos. ¿Hacia dónde debe de ir? Aquí lo tenemos. Hacia la derecha. Ahí lo tenemos. Allí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a hacer la suma del literal G, siempre colocando las unidades, el punto y las décimas, unidades, punto y décima. Segundo paso, sumar las décimas con décima. 3 más 6 es 9. Luego las unidades con unidades. 4 más 2 es 6. Y por último, ubicamos el punto decimal debajo de los otros. Ahora, ¿hacia dónde debe de ir? Aquí lo tenemos. Hacia la derecha. Ahora, luego en el literal H, siempre colocando las unidades, punto, décimas, unidades, punto, décima. Luego sumamos décima con décima. 7 más 1 es 8. Luego unidades con unidades. 4 más 3 es 7. Y por último ubicamos el punto decimal debajo de los otros. Ahora, ¿hacia dónde debe de ir? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Hacia abajo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el siguiente, el que tenemos aquí, nos vamos a dar cuenta de que nos va a dar, ¿cómo? Veamos. Tenemos lo que es las unidades, décima, unidades, décima. Luego efectuamos lo que es la suma. Siempre las décimas con décima. 4 más 2 es 6. Luego las
unidades con unidades. 1 más 8 es 9. Y por último colocamos el punto. Y nos vamos a dar cuenta de que nuestro conejito tiene que agarrar hacia abajo. Y de esta forma llega donde está la zanahoria. Y en cada uno de los literales se encuentra su respectiva respuesta. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.